no me enrollo más. Ok, am, pues vamos a empezar este círculo. Me hace muy feliz veros otra vez aquí. Y, ay, mira, Victoria se está moviendo ahora. Y el tema que había elegido para el círculo de hoy era la belleza. En parte porque Carlota había subido un vídeo súper interesante que no sé si lo habéis visto todos, es como una horita de una charla sobre estudios de neurociencia sobre la percepción de belleza. Y porque además yo en el último mes he dado 2 charlas en el Living Future, que es una organización para promover una arquitectura más sostenible. Y fui en persona a la conferencia anual del Living Future de Estados Unidos y luego estuve también la conferencia online del Living Future Europe. Y en ambas di una charla sobre neurociencia y belleza y en arquitectura. Y la verdad es que fue muy bien recibido, pero el tema que yo cuento es completamente diferente al vídeo que ahora nos contará Carlota. Entonces, bueno, yo creo que entre todo esto podemos... ¡Ay, mira quién está por aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Incorpora las reuniones. Aquí Nuevo está. miembro. Perfecto. Queja ya le echamos. Por el Se momento, queja a jugar. Por ahí. tú, vaya privilegiado, ¿eh? Tú esto desde el principio. Sí, sí, sí. Aprender, aprender. Oh, so cute. Um, Así que eso, me encantaría si Carlota nos puede contar un poco, nos puede resumir el vídeo y luego si quieres yo os cuento un poco el resumen de lo que comentó la charla y vemos qué pensamos. Ujú. Sí, claro, voy a introducir un poco, también no solamente del vídeo, más en general con neurociencia y belleza. Eh, mm, vamos. Eh, es interesante que cualquier experiencia, ¿no? Que sea cognitiva, que sea social, que sea religiosa, artística, implica la activación de zona específica de nuestro cerebro. Y un tema que ha estado muy intenso, ¿no? Por muchísimos años, milenios, que ha tocado diferentes disciplinas, es qué es la belleza en realidad. Hoy, gracias a la tecnología y la posibilidad de cargar como fotografía con neuroimagen, es posible comprender qué zona de nuestro cerebro afecta la experiencia de la belleza y también cuál zona se desactiva. Eh, este campo se llama neuroestética, que es como un campo interdisciplinar, emergente, que estudia los mecanismos neurobiológicos que están debajo de la percepción de la apreciación de la belleza y de estética. Zecchi, che è uno degli studenti más importanti nella neuroestetica, trabaja nel College di Londra. Ha hecho, esatto, ha hecho estudios interesantes para comprender si persona de culturas diferentes evaluaba la belleza nella misma manera y que andaba a pasar en sus cerebros. Este partecipantes en este estudio tenían que evaluar canciones, quindi músicas y pinturas, y decir si es como positivo, negativo o neutro. También cuando estaban evaluando, tenían una resonancia magnética funcional para investigar qué pasaba. Lo que han descoperto que los estímulos que estaban clasificando como bello, como atractivo, activaban un área específica del cerebro y la intensidad era más cuando el estímulo era súper ¿no? Super lindo para ello. Quindi la intensità e l'esperienza di gustar tiene una correlación directa. Eh, entonces,
l'esperienza estetica deve essere muy especial perché va a ascender los mismos, los mismos sinapsi que hay no sé, cuando hace qualcosa che ti gusta, come comer, come il sexo, come toda estas actividad que se chiamano reward in the reward system, perché haciendo esta misma actividad quiere hacerne más. Esto, ¿por qué? Porque el cerebro es construido, también nosotros sabemos dentro de nuestra toda historia evolutiva, para que sea una herramienta para la supervivencia. Eh, y durante todos los años, lo que era bello, solitamente era más mm, bueno para sobrevivir, para continuar las especies. Y, entonces, podemos hablar de belleza, por ejemplo. ¿Dónde están las... I'm sorry. No sé si algunos de vosotros ha visto el vídeo. En el vídeo estaban explicando muchos experimentos diferentes. Uno de los más interesantes para mí, lo que nosotros puedes importar para, ¿no? para hacer proyectos, eh, ellos han evaluado muchísimas imágenes para entender qué son las características clave, ¿no? de la belleza. Y han descubierto que le tres más, según este experimento, son la coherencia, la fascination, ¿no? el fascino, y homines, que como la sensación de ser en la casa. Gracias. Y, pero este se relacionan como ser en manera diferente. Y también otra dimensión psicológica que han emerso durante este estudio son como la complejidad, el orden, la naturaleza, la stimulation. Pero lo que es interesante es que usando este estudio para empezar, después han hecho otro estudio con diferentes personas que hagan diferente trabajo como un design student, artistic, e han visto che la persona, quindi su caratteristica individual, come ser un estudiante di design, este tipo de target era más reactivo a la coherencia. ¿Por qué? Porque probablemente tenía un pensiero más analítico y cognitivo o de artist era más como más vea la belleza más en la coherencia en el omnis. ¿Por qué? Porque probablemente ellos necesitan un ambiente tranquilo para hacer sus cosas. Entonces, lo que quiero decir, que según, en mi opinión es interesante de este video, que la neurociencia sí nos ayuda a proyectar entendiendo el efecto del entorno sobre el ser humano, pero también no puede ser vista como una regla porque el ser humano tiene individualidad y no podemos trasladar datos, ¿no? números, sin mirar qué es el destinatario. Entonces, también aunque la neurociencia, la neuroarquitectura tiene que ser humanizada, ¿no? Para aplicarse en los proyectos, pero por cierto es una herramienta nuevísima y fundamental. Y, no sé, podemos hablar de cómo se puede aplicar la neuroestética que trata.
La neuroestética trata de... Estudia los aspectos que son evaluados en manera positiva del ser humano y, y por cierto, un enfoque geométrico es un buen punto para empezar y para abordar la dimensión cognitiva, emocional de la arquitectura, eh, como la proporción áurea, el grupo de Parma, de Gallese, de Rizzolatti, ha hecho un estudio en que quería preguntar cómo la persona evaluaba una escultura, cuando la evaluaba bella. Han visto que cuando estaba la proporción áurea, tenía el puntejo más alto rispetto a todos los otros estímulos. E lo trovamos in natura, lo trovamos nella disposizione no sé, de los semillos, lo trovamos nelle espiras de las conchas. También la serie de Fibonacci es una preferencia visual muy importante de base orgánica y biomórfica. Eh, es como una secuencia numérica de muchos ser vivos. La planta en particular tiene eso. Y se han construido también edificios utilizando esta preferencia visual. O la complejidad, el orden también. La complejidad del orden nos lleva a hablar de los fractales. Los fractales pueden existir en todas las escalas. Lo que es importante mantener un buen equilibrio desde la complejidad, porque nosotros sabemos que la complejidad es como una curva así, que tiene un máximo arriba, y después de eso máximo, la experiencia no es más desiderable. Entonces, mesurar la coherencia junto a la lesibilidad. Y en general, lo que creo que es importante da decir que nosotros cuando consideramos algo bello, ¿no? Nuestro organismo reflexiona como prestando más atención, nuestro cuerpo tiene una reacción más rápida y recuerdamos mejor los estímulos, hace menos fatiga. Si lo estímulo es considerado malo, como se tiene más agitación en el cuerpo, entonces necesitamos más energía psíquica para comprender el entorno o la situación donde estamos. Entonces, comprender el valor estético de los estímulos en nuestro alrededor puede ser un ótimo punto para empezar a construir para el bienestar de las personas. Gracias. Muchas gracias, Carlota. Wow, qué lujo que Ahí preparaste. hay una cosa, muy bien el español, Carlota. Muy bien, Gracias. muy bien. Y no, felicidades. Y yo lo asocio un poquito, hay un sesgo que creo que también habla Ana Monviedro en el libro, los sesgos cognitivos que tenemos, que se llama el efecto halo. Y el efecto halo es que si una persona es bella, tú crees que es mejor, o sea, entonces creo que eso igual el cerebro lo procesa así con la arquitectura. Exactamente. Porque en nuestra historia evolutiva, si una persona estaba, ¿no? Bella, guapa, ¿no? Las personas pensaban que tenía genes más buenos para procrear, más con más fuerza, que podía procachar comida para sobrevivir. Porque simplemente tenía más salud, ¿no? Porque Así esto, es. ¿no? Como la salud te da vitalidad y como en cambio una persona como más enferma está más apagada y eso siempre parece menos hermoso. Bueno, con diferencias, ¿no? Pero como que
se me ha quedado mucho esa asociación de que la belleza, nuestro cerebro la lee como una señal de salud, prácticamente. Sí. Exacto. Insight. Sí, sí, qué curioso que digas esto, Vladimir, que claro, cuando vemos un edificio hermoso, también nos parece que va a ser más útil, quizá, o que va a ser más... Sí, Em, nada, no hay que pensar. hola, Dinos, ¿cómo Vanina, ¿qué están? piensas? Quería compartir, Ah. yo todavía estoy con el Notion que no, sin poder entrar desde marzo, abril, mayo, junio, ya voy Vale. pero bueno, quería compartir un artículo que hablaba de el rechazo o la aceptación de algo por el tema de la belleza, ¿no? En relación a la neuroarquitectura, un artículo mexicano. Y esto con respecto a los ambientes, que como bien sabemos, esto de que las formas curvilíneas dan como una sensación de bienestar, de mayor bienestar, siempre asociamos a que son, según el estudio que ellos hicieron, que desde las tipografías que tenían alguna curvilínea hasta los ambientes, los edificios y todos los espacios que tuviesen líneas curvas eran mejor aceptados desde la belleza que los otros de línea recta, entre otras cosas, ¿no? Después hablaba con respecto al comportamiento, que es lo mismo que decían recién del efecto halo, pero bueno, me gustaba, lo quería compartir y no podía, digo, así que ya lo voy a compartir después. O se los paso por acá Sí, y después lo porfi. subo. Sí, envíanoslo. Creo que igual, sí, no sé si el Notion es muy útil a este punto. Igual podemos volver a tener un Google Doc y es como más fácil ordenar las ideas. Pero Capaz que bueno, sí, yo tengo que entrar, pero ya, o sea, tengo mi cuenta, oh, todo, wow. cuando comparten algo puedo entrar, lo que no puedo hacer yo es subir. Hay algo que no Subir, se me van a entrar en las dos, pero sí. vaya. Bueno, pero es muy interesante porque hacía la visión hacia la neuroarquitectura o la neurociencia aplicada a Sí, arquitectura, sí, entonces como que iba muy alineado. Creo que son cosas que muchas veces las damos por lógicas, en este caso las tomaba y nombrando autores orientados a toda la belleza. sí, sí. A mí Ahí de lo voy a todos estos temas, me encantaría leer ese artículo, Vanina, y en general leer más cosas sobre la belleza. Tengo pendiente leer este libro de Chatterjee, que es sobre ¿cómo se titula? Bueno, algo sobre Beauty and Pleasure, que es como el tema que nos comentaba Carlota, de que se vio que, que lo que nos genera belleza está muy cercano en los circuitos del cerebro de placer. Am, y veo como estos dos componentes de una es esta como pregunta filosófica de qué es la belleza y luego otra es como esta dilucidación vale, una vez estamos ante un estímulo bello, ¿qué es el efecto que produce en nosotros, ¿no? Y como que creo que en este estudio de la belleza y la arquitectura hay que ir en estas dos ramas, tanto estudiar los efectos y por lo tanto para poder promover como los beneficios de los espacios hermosos y solo entender los efectos ya es, ya es enorme, ¿no? Y en qué sentido ayuda a nuestro cuerpo a regularse o a nuestro sistema nervioso o qué es a través de la sensación de o qué estas activaciones de nuestro cerebro generan. Pero por otro lado también es, vale, pero ¿qué es concretamente ese equilibrio entre complejidad, orden, fascinación o qué tiene esa cosa que se convierte en estímulo bello? Y creo que en los dos ramas hay preguntas sin responder todavía. Ahí hay algo interesante que me recuerda algo que un jefe que tuve alguna vez me insistía mucho, me pareció muy sabio, y es hablar del criterio de la estética. O sea, cuando la estética comienza a tener criterio y, y no es tan subjetiva como a veces se plantea. Hay una parte donde hay criterio para evaluar si algo de alguna manera es estético o no. Y algo sobre lo que hablábamos era en tanto sea funcional, va a ser estético. En tanto, esa funcionalidad está completamente relacionada a todo lo que estamos hablando de cómo el cerebro identifica eh, cosas o ambientes en donde hay posibilidad de supervivencia, cuando hay homogeneidad, por ejemplo, cuando aparece
cuando hay sensaciones de que la vida se puede dar o la actividad que se necesita se puede dar de manera eh, fácil, accesible, legible, y eso se vuelve algo que uno puede elevar, creo que a cualquier escenario de diseño y acerca un poco esa discusión del siglo XX de que si forma sigue función, funciona forma o cómo es. Entonces, incluso yo recuerdo un profesor que tuve bien, eh, bien chistoso, me puso un ejemplo acerca de un cigarro de marihuana y él decía, hay cigarros que se arman bien armados y que son bonitos y son estéticos y esos son los que traban mejor que los que se arman así como a lo que dé y que quedan llenos de, o sea, que son feos, ¿no? Como desordenados, como que no tienen una, no, que esos son los que como que no fueron bien fabricados y eso te van a dar como que un mal momento. Eso es un ejemplo bien chistoso, pero pues a mí no me gusta eso, pero em, creo que sí, o sea, acerca de esa noción del papel de la estética como algo más importante, que simplemente muchos se quedan en la discusión de los objetivos, de que, ah, si para usted es bonito, para mí no y ya. Como no, eso vale la pena evaluar. Estás muteada, Marta. Estoy muteada. Es que voy muteando porque hoy no estoy en mi casa y hay personas alrededor, entonces puede haber un poco de ruido. Disculpad. Es como, estaba pensando que es como el inicio de la experiencia, ¿no? Si llegas a un lugar o inicias una experiencia que ya tiene un componente bello, como que it sets you up para que te lleve a sensaciones bellas, como que esa energía carries y hay esa experiencia armoniosa, ¿no? Pero que si igual empieza esa experiencia desde lo que no transmite tanto. Ok, vale. O sea, sí, esto es una idea, pero ahora os quiero contar ese tema que yo iba contando en estas charlas que he dado, porque para mí está muy unido a lo psicológico. Es decir, que cuando tú ves algo bello, por ejemplo, como cogiendo este ejemplo de Sergio, ¿no? Un cigarro perfectamente cónico, bien hecho, como que no solo aprecias físicamente esta forma, sino que tú aprecias psicológicamente quién la ha creado, porque ves, ostras, han puesto mucho tiempo y cariño en hacer esta forma tan perfecta. Le han puesto dedicación y paciencia. Y como somos humanos, estamos empatizando con el creador de ese resultado y estamos sintiendo, qué bien, ¿no? Como el cariño o el carefulness, la delicadeza de la mano creadora. Y eso lo apreciamos y a través de Embodied Cognition como que simulamos en nuestra mente la acción necesaria para producir ese resultado, el estado mental y emocional necesario para producir ese resultado. Y eso es como si estuviéramos prácticamente viendo una cara, ¿no? Que a través de las neuronas espejo empatizamos y sentimos la emoción de la otra persona, pues sentimos la delicadeza y la atención al detalle en esa creación. Y eso nos hace sentir bien y ya como it sets us up, ¿no? Como que nos pone en un buen estado mental, psicológico, para seguir. En cambio, si vemos algo, un edificio de arquitectura, o un cigarro, o una pieza de diseño, un libro, lo que sea, como hecho mal, o ese feo no es solo la forma, sino que estamos internalizando el estado mental de la persona que lo generó, de esto está hecho deprisa y corriendo, sin consideración por las personas, o sin delicadeza, sin detalle, no se le ha puesto mucho tiempo ni muchas ganas. Y yo siento que para mí esa es parte esencial de sentir la belleza. Como cuando veo edificios de Gaudí, como sí, las formas son hermosas, pero lo que más me fascina es la persona detrás, ¿no? Como esa mente, esa creatividad, esa dedicación, esa wow, ¿no? Y que en cambio cuando veo un edificio, como un edificio moderno, es muy diferente ver un edificio de Mies van der Rohe que ver un edificio Mondo y Lirondo del barrio de aquí al lado, ¿no? Que los dos son igual de formas bastante similares o bastante minimalistas, pero el Mies van der Rohe es como, wow, o sea, el perfeccionismo de este hombre, ¿no? Como la atención al detalle y el carefulness, o sea, la persona que hay detrás te fascina. En cambio,
en un edificio que, que a mí me parece feo es porque tampoco me fascina, como no veo ese genio detrás, ¿no? O esas ganas de esa consideración hacia los usuarios. No la veo. De hecho, me parece hecho bastante disasociado de las emociones, bastante rápido y bastante por el dinero y ya está, ¿no? Y como siento eso y soy humana y empatizo, pues esa sensación no me gusta. En fin, no me enrollo más, pero que en mi opinión hay ese componente psicológico que como que internalizamos y ya si yo estoy tomando un cigarro o entrando en un edificio que está hecho por una persona que lo hizo deprisa y corriendo sin querer hacerlo bien, es como que ya empiezo con esa energía, ¿no? No es tan dignifying, no sé. En fin, no sé qué pensáis. Yo Creo pienso que que es eso un ocurre también sistema. en la gastronomía. Eso. En la gastronomía hoy en día los platos es que son exquisitos, pero desde la misma estética como lo sirven, como lo muestran, lo presentan. Y hay un experimento que una vez vi un documental de un canal alemán, DW, que mostraban un psicólogo que le ponía a varias personas vino en distintas copas, en distintos vasos, de distintos tamaños, etcétera, y las personas, era el mismo vino, pero decían que era distinto. O sea, era una prueba ciega, pues, él le decía, ¿cómo te pareció este vino? Y este otro, y este y tal. Y entonces la gente lo apreciaba distinto por cómo estaba servido en el distinto copa. Wow. Y en lo que dices, por ejemplo, yo veo todo como un sistema, ¿no? O sea, que hay muchas formas o de cualquier lado puedes llegar a la información del sistema. Cuando estamos hablando de la percepción y de la estética en esa globalidad. Por ejemplo, si cambias la copa de vino, no sé mucho de vinos, pero sé que la copa tiene que ver en la forma como ayuda en el contacto con el oxígeno. El vino, cuando la botella de vino se abre y tiene contacto con el oxígeno, supone que la forma de la copa hace que haya ahí un proceso diferente y que tú para poder reconocer bien el sabor tienes que olerlo, ¿no? Y hacer ahí como un ritual. Yo creo que es diferente hacerlo en una copa de champaña o una copa de brandy o en una copa de como vino normal. Y son esas pequeñas cosas que creo que siempre la forma y la función que vaya amarrada va modificando en pequeños detalles la experiencia. Es interesante, ¿no? Sí, es interesante justamente pensar cómo la belleza te condiciona, cómo tú vas a actuar, ¿no? No solo cómo te cambia el cerebro, cómo te llega, sino cómo por estar ahí tú no actuarás igual. Sea con el vino, por ejemplo, ahora estábamos compartiendo este pequeño que hay aquí, cómo con su belleza y lo que vemos nosotros en él, pues nos condiciona tremendamente nuestro comportamiento, pues como responsables, ¿no? ¿Qué papel juega la belleza originalmente? ¿No? ¿Por qué existe el que lo bello nos atraiga y nos condicione, ¿no? Originalmente, ¿cómo empezamos como especie a, pues eso, a ser sensibles a lo que es bello y que seamos, pues, otros usuarios, ¿no? ¿Cómo nos perfecciona, ¿no? La belleza al integrarla en nosotros? Me encanta por lo que has dicho porque creo que ahí es donde quería llegar, que es como esta relación, ¿no? Si tú empiezas con un lugar que ves en la atención y el cariño de su creador, pues ya te quieres relacionar desde ahí, vas a ser cuidadoso con ese sitio. Si entras a un lugar que te parece hecho deprisa y corriendo y sin ganas ni cariño, pues ya tampoco, ¿no? Es como, si una persona te trata así, pues tú tampoco le vas a tratar de mil amores, ¿sabes? Vas a ser un poco más, pues bueno, correcto, pero ya, ¿no? Sí, es como una relación personal. Claro, como cuando invitas a alguien a tu espacio íntimo y no solo ve pues que es ahí pues unas paredes así, un techo chulo como el de Carlota, ¿no? Es que hay algo ahí que es tuyo, ¿no? No es que este es mi espacio. Yo he querido hacer esta decoración, esta ambientación así porque para mí esto es pues la belleza pues de lo natural y como esto nos condiciona como usuarios, como cocinamos más sano porque hay plantas ahí que me incitan, ¿no? A conservar la naturaleza. Entonces la gente ve, ¿no? Cómo el otro enfoca la belleza o lo estimulante y cómo como usuario interactúa pues de un modo u otro. Sí, sí, sí. Es ver la belleza que el otro ve, como te la haces tuya también. Eso es compartir, es compartir.
Y esto que decías del comportamiento es como la teoría de la ventana rota de Wilson, en donde no recuerdo bien cómo era, pero que habían puesto dos automóviles en distintos lugares en dos ciudades diferentes, y en uno, cuando ya lo desmantelaron y rompieron la ventana y demás, bueno, en realidad se rompieron un vidrio de una persona para que durmiera adentro, y al día siguiente ya estaba totalmente desmantelado, porque ya que estaba rota la ventana, la gente pensaba que podía hacer lo que quisiera, entonces se comportaba de esa manera. Y en el otro que habían puesto en otra parte, que no me acuerdo si era en Los Ángeles, que habían puesto el auto, rompieron la ventana, y no era este que, perdón, no lo tendría que volver a leer, que si la habían arreglado y entonces seguía intacto el auto abandonado, pero, o sea, los dos autos estaban abandonados, pero en el que habían roto la ventana seguían con todo sin cuidado, y en el que lo mantenían entero seguía manteniéndose de esa manera. Yo no me acuerdo, alguno no sé si se acuerda, si lo han leído, pero yo si no se las comparto. Eso. O el otro también, que en una ciudad donde había mucha delincuencia, decidieron pintar con muchísimo color y los índices de delincuencia bajaron muchísimo porque la gente cuidaba, porque obviamente que lo veía más bello. Entonces, bueno, yo creo que va todo asociado. Yo tengo que volver a releer esos, pero los voy a compartir si los encuentro porque creo que van muy asociados a esto. Sí. Total, y veo esa dimensión psicológica de la belleza, que no solo la dimensión neurobiológica de qué partes del cerebro se están activando, o si igual es la proporción áurea o el nivel de complejidad que está como incitando algo neurobiológico. O sea, hay un aspecto psicológico para mí muy fuerte. Hola, ¿cómo están? Muy interesante todo lo que están diciendo. Yo, una cosa que es desde lo primitivo, que creo que la belleza, o sea, nosotros como seres biológicos necesitamos sobrevivir, necesitamos comer. Y cuando una manzana está linda, es roja, la visualizamos como buena, como rica, pero si está fea, ahí ya sabemos que no la podemos comer. Entonces es como un tema de supervivencia la belleza, porque nos hace desde la vista, el color nomás, saber si nos sirve para sobrevivir o no. Solo la vista y el olfato, un montón de cosas, pero la belleza también pasa por el olfato, digamos, lo agradable, no es solo la visión. Entonces creo que la belleza entendida como supervivencia, creo que nos sirve para esto, para eso, para sobrevivir, ¿no? Eso nomás. Y no, y otro aporte que me acordaba cuando él hablaba de la marihuana y de los cigarros, me vino a la mente una investigación de unos muchachos que le dieron bebidas sin alcohol en distintos ambientes. En un ambiente mejor ambientado, digamos, más bello y más propicio para esto, para el disfrute de supuestamente la bebida y demás y la comunicación. Y como fue los que estaban en un ambiente neutro desde ese lugar y no agradable, no les pasó nada. A los otros sí estuvieron como una sensación, ¿no? El tema del espacio como placebo, ¿no? Y ninguno sabía de que la bebida no tenía alcohol. Pensaron Ninguno a todos les dijeron que les servían unos tragos con vodka, creo que era, y les ponían agua tónica. Esa. Es como el placebo también de cómo desde la belleza podemos. Porque hablando de la manzana, si nos ponen una manzana, no lo vamos a ver, pero podíamos llegar a confundir también, ¿no? Ahí yo compartí que es una parte de un libro, en realidad no es el artículo, pero dentro de eso hay distintas investigaciones con respecto a la belleza. Esto que yo contaba antes con respecto a las formas curvas, cuáles son los ambientes que ellos les mostraron a las personas y en cuanto mediante ondas cerebrales pudieron leer cuál era el más agradable, el más bonito, el que tenía mayor aceptación, de acuerdo a una franja etaria y otro. Hay como distintos, y que me pareció súper interesante,
Así que después si lo pueden guardar, yo lo pegué por acá para que no se pierda. Gracias. Estoy- Una cosa que me è venuto nella mente è che quando prima Marta hablaba de que la belleza no puede llegar también, no se ve un edificio que es lindo y piensa la persona que lo ha hecho. Eso no sé, se pasa, se no pasa. Por cierto, creo que se pasa una influencia más sociocultural. eh, mm, Puede pasar a los arquitectos, pero si una persona hace otro trabajo, no ha este tipo de sensibilidad, eh, no sé. Me recuerda como un proceso de sintonización que en psicología es como entender la experiencia interna del otro. Es como empatizar, pero más fuerte, ¿no? Como conectar con el otro, entender su pensiero y su sentimiento. Porque da una perspectiva más evolucionista, evolutiva, la, la belleza que toca el reward system por los otros ámbitos de nuestra vida, que es comer, reproducir, a una reacción como consecuencia, una reacción emocional positiva. ¿Por qué? Porque es importante que este comportamiento, esta conducta, va a hacer reproducirse nuevamente. Non so se mi sono esplicata. Sí, aprecio mucho lo que está diciendo Carlota. Me voy a mover rápidamente de habitación para tener más privacidad, más silencio. Pero I'll be back. Les estoy compartiendo un video. Lo que pasa es que al final tiene una alusión pues cristiana, pero de cómo la misma naturaleza, lo que decía Victoria, de que las frutas, las flores, tal, es de tal belleza que eso le impacta al hombre y eso viene pues desde nuestros ancestros. O sea, nosotros estamos en una realidad que así como tenemos la fuerza de la gravedad y todas estas cosas que son las leyes con las cuales tenemos que funcionar, pues hay otra ley que es la belleza. O sea, la belleza en el mundo como está creado es algo que le impacta al hombre y obviamente es una condicionante que tenemos. O sea, eso nos determina y a buscarla y cómo en el arte, en todo lo que se haga, pues uno lo juzga en comparación de, es más, lo que decíamos del efecto halo es asociar lo bueno con lo bello. Es una asociación que ya se tiene, lo bueno con lo bello. Entonces, interesante, en ese video pues que se muestra eso, la naturaleza como es de impresionante, uno se conmueve y es así. Y hay un artículo que hay una arquitecta de Estados Unidos, Ann Sussman, que también habla sobre neuroarquitectura y escribe que asocia como la arquitectura moderna que rompió con esos cánones que venían desde antiguo, de Vitruvio y demás, de la simetría, de tal, y la arquitectura moderna es asimétrica, empezó a hacer otros estándares. Ella dice que eso fue un romper con cánones de belleza y eso no, que eso no lo ve bien, porque la belleza, la forma áurea, la simetría, eso es lo normal, o sea, y eso es lo natural, y han hecho experimentos pues de estos que ponen sensores de gafas y hacia dónde se dirige la mirada en una fachada, etcétera. Les voy a compartir también ese artículo. Ahorita que hablas de eso, Gracias. Vladimir, me trae también, digamos, una posición personal que he tenido al respecto para hablar de estética. Nada más estético que la naturaleza. Y la naturaleza no tiene nada. Yo veo un árbol y no le encuentro su vanidad, algo por vanidad o por decoración, que a veces caemos en eso. Todo lo que es porque es y ya. Es un resultado de un montón de procesos y que responde a un montón de ambientes y circunstancias que hace que sea lo que es. Incluso cuando un ser vivo, una planta, está enfermo, aparece una deformación,
o no sé, una peste está comiendo las hojas, muchas veces pierde esa belleza y se nota, o sea, como que tenemos esa capacidad de entender que si no está bello es porque algo no está bien y muchas veces tiene alguna enfermedad la planta o, o bueno, o el ser vivo. Normalmente los escenarios naturales que están deteriorados por diferentes circunstancias, pues parece evidente o obvio que por la misma sensación o búsqueda de espacios de supervivencia no nos parece agradable. Y creo que, por lo menos cuando yo me siento a diseñar, ese es como uno de mis guidelines, como de las cosas que sigo, buscar que el objeto, el edificio sea lo que es, ¿no? Evitar que caiga mucho en la decoración simplemente por el estereotipo. Sí. ¿Me oís? Sí, creo que sí. Sí, Sí, este tema me parece súper interesante y creo que necesito profundizar más en ello de esta percepción de belleza. Es algo biológico, digamos que tenemos hemos coevolucionado para encontrar bellos esas plantas y esos elementos que tienen salud, o es este proceso de sintonización, como decía Carlota, gracias por la palabra, me encanta esto, ¿no? De que tú estás sintonizando con la planta y ves que ha perdido vitalidad y que por lo tanto igual algo no va bien, ¿no? Entonces, como puedes sentir ese, ay, esta planta está enferma, ¿no? Eh, entonces no sientes esa expansión y esa vitalidad y ese placer interno y por lo tanto no lo percibes como bello. Igual es una combinación de los dos, ¿no? Hay como cosas neurobiológicas y cosas, aspectos de sintonización, porque somos seres como muy empáticos, o sea, de hecho tenemos un montón de neuronas espejo, ¿no? Constantemente están como reflejando el entorno. Y agregando a lo que decís, Marta, me parece que el hecho también de las memorias de cada uno y los recuerdos y la cultura, las cosas que son bellas para unos no son bellas para otros, seguramente ante una misma imagen que mostremos acá, por más que todos estamos entrenados en la percepción, seguramente lo vemos distinto, lo vemos diferente. Para algunos es más bello algo, para otros otro, ¿no? Entonces creo que también la forma de percibir y nunca perder esto de que es individual para cada uno de alguna manera la forma en que se percibe. Puede haber patrones en común, que es de lo que estábamos hablando, pero también, ¿no? Seguramente esto, como nombrabas así los ejemplos en los edificios, yo tengo colegas arquitectos con la percepción entrenada y todo, y muestran unos moles, si están de viaje, unos moles de hormigón gigantes, y unas personitas perdidas en el espacio que hacen eco, y yo para mí es un horror, y ellos fascinados. Entonces, obviamente que lo que es hermoso, bello para ellos, yo no lo comparto desde la mirada, porque mi mirada está puesta a lo mejor en un espacio para las personas, y ellos desde una visión más morfológica, quizás. Total, yo creo que igual somos un grupo de personas como que sintonizamos mucho con las otras personas, entonces al percibir el espacio estamos sintonizando con este aspecto más humano, ¿no? En cambio, personas igual más sintonizadas con algo formal o intelectual y menos con las personas o con el cuerpo, van a percibir de manera diferente, van a sintonizar de otros aspectos y van a ver, oh, la grandiosidad, la perfección, la forma, la mente de ese creador, más que la experiencia de esa persona, ¿no? Y pienso que lo que intentamos hacer en este grupo y en todos estos otros grupos alrededor de las ciencias aplicadas a la experiencia del usuario es eh, como recalcar nuestra sensibilidad, ¿no? Que hay que integrar todas las versiones y que parece que la arquitectura en las últimas décadas cogió mucho la sensibilidad de un cierto grupo de personas, pero hay muchas más, ¿no? Chicos, llevamos ya una hora. Tenemos un poquito más de tiempo para cerrar en los últimos minutos. Esta conversación me está encantando porque este fue el motivo por el que yo decidí estudiar esta intersección de la mente y el espacio, que es cómo puede ser que los espacios me hagan sentir cosas
y quería entender realmente esta sintonización que tenemos con el entorno y con los entornos bellos, ¿no? Entonces, estoy disfrutando mucho. Si hay algo más que queráis añadir, sería el momento ahora. Y estoy pensando que igual creo una manera más rápida, igual es una carpeta de Google Drive para que podamos ahí subir estos artículos que habéis mencionado. Si los tenéis en PDF, puede ser mucho más sencillo subirlo. Lo del Google Drive a veces no va a permitir subir vídeos de YouTube también, pero igual puede haber documentos y luego un doc de otros links. Sí. O tengo otra idea para terminar la sesión, que todos compartamos ha sido para nosotros el edificio o el lugar más bello que hemos visto y De cómo nos acuerdo. sentimos. Bueno, yo creo que para muchos, porque ha sido estás preguntando, ¿no? Yo hace años pude ir a Roma y entonces para mí el Panteón me impactó mucho. Ese, yo ya estaba estudiando arquitectura porque dicen que hay personas que les han motivado a estudiar arquitectura. Me llegó una vez una historia de que así fue como se decidió a estudiar, bueno, a hacer arquitectura, porque creo que es como empírico. Un arquitecto japonés, Pritzker, como Tadao Ando, pero no sé qué tan cierto sea. Que él entrando al Panteón fue como dijo, lo mío es la arquitectura. Vladimir, para mí también fue el Panteón uno de los edificios más bellos y uno de los impactos más grandes de un espacio. Panteón, Gaudí, y recientemente hablaba con alguien de que el Taj Mahal de Agra, realmente, si uno ha estado ahí en persona y lo ha visto con la salida del sol, es como, it hits you so hard, es como increíble. Yo quiero, yo quiero hablar, no hay Taj Mahal, pero siento, o sea, el edificio en sí me genera algo que incluso en un momento cuando estudié arquitectura, pensé, si yo voy, yo creo que no estoy preparado, pero no sé, llegará el día en que pueda ir. Pero sí tengo un lugar y no es un edificio, y es bien curioso. Yo nací en una ciudad llamada Manizales, en Colombia. Esa ciudad está al lado de una cadena de volcanes nevados larga y grande. Están a 5.000 metros en el nivel del mar. Uno de esos volcanes, hace 30 años, desapareció un pueblo de 30.000 personas. O sea, y ese volcán es el que está al lado de mi ciudad. Y el paisaje de ese volcán nevado me impactó la vida. Y cada que pude acercarme o subir ahí, ya no tengo palabras. Es bien curioso porque o sea, me genera una conexión como no la puedo explicar. Y, y quise ser geólogo mucho tiempo por eso. Pero no, o sea, y muchos que nacemos en esa ciudad hablamos que el paisaje nos impacta mucho, porque es un paisaje montañoso tremendo. Incluso de otra parte de la ciudad se pueden ver 7, por decirlo así, estados de Colombia diferentes. Desde ahí como un balcón gigante de montañas, los atardeceres se funden entre mares de montañas y como que solemos ser muy existenciales. Es una ciudad universitaria y hay muchos profesores ahí, que tienen una condición similar, como de pensar muy profundo, como que el paisaje y la naturaleza como tan brutalista, por decirlo así, como que invita a eso. Hay mucha diversidad de aves, por ejemplo, y obviamente es el trópico, ¿no? Entonces el bosque tropical con su diversidad también de ecosistemas como fundidos en la ciudad. Es, no sé, la escala de la ciudad tiene una catedral gigante más grande que la misma ciudad.
y eso como que, no sé, generan unas cosas que por lo menos a mí sí me conectaron con la sensación de querer entender cómo el ambiente me impacta y la arquitectura de alguna manera. Gracias, Sergio. La naturaleza en sí es una arquitectura, podría decirse. Definitivamente. Yo tengo algo que me pasa con estas grandes construcciones. No puedo dejar. A mí yo cuando empecé la facultad, tengo que ser sincera, y me iba muy mal en historia el primer año. Entonces empecé a leer y a estudiar mucho porque rendí como muchas veces en el primer año porque no la podía, no terminaba de entender. Eso hizo que también empezara a investigar en más textos que no eran solamente los que me daban en la facultad. Con lo cual empecé como a encontrar historias de cómo habían sido construidos, ¿no? Del esfuerzo que significaban para las personas, la cantidad de personas que habían fallecido o que vivían poco por la cantidad que tenían que acarrear, porque no tenían con la tecnología, no tenían la tecnología adecuada, no tenían un montón de herramientas para la época que hubiesen sido necesarias, que ahora es impensado de que se construya de esa manera. Y cuando yo veo, no fui a las pirámides de Egipto, ¿no? Pero hablo de grandes catedrales, hablo de grandes edificios, no puedo dejar de pensar en todo lo que se sufrió para llegar a esa maravillosa arquitectura. No lo puedo separar. Entonces yo me quedo a veces mucho más con esto que contaba Sergio por ahí de los lugares. Y por eso me es muy difícil a veces elegir un edificio. Me pasó hace poquito, me enteré la historia de atrás de la gente que vivía en la casa de la Cascada, ¿no? Que lo tenemos nosotros como un hito, pero en donde fueron tan infelices los que vivieron ahí por lo que les representaba la casa, y entonces, bueno, es como que se me caen todos los, todos los ídolos con respecto a eso, pero no me sucede con la parte que esté relacionada con la naturaleza, ¿no? Entonces, tengo esta, por ahí mi visión es, digo, me estoy quedando corta, pero no lo puedo disociar, o tendría que decir, bueno, me olvido de la parte humana, de lo que pasaron para que realmente tengamos esto, eh, el fin justifica los medios, o esto, ¿no? Yo que vivo estoy en una ciudad, la segunda ciudad más grande del país, pero tenemos muy cerca las sierras y realmente los paisajes, cuando hablabas de lugares, es eso, ¿no? Porque es una transformación diaria de que, nada, o salgo al patio de mi casa y que todas las veces te vas encontrando con cosas distintas, y está en esto de entrenar la percepción para saber verlas. ¿No? Así que bueno, quería dejar compartir esta mirada, que por eso por ahí es difícil elegir un edificio. Pero qué interesante, Vanina, ¿no? Y cómo este efecto de sintonización, de que no solo con el edificio, sino con las personas que lo llevaron a la realidad o que vivieron ahí, y que eso impacta tu sensación global del lugar. Es como que la parte biológica no se puede separar del conocimiento cultural, de lo que hemos aprendido que es bello o no en la facultad, de las historias que hemos leído, de las cosas que sabemos, de nuestro nivel de empatía por las personas. Sí. Sí. ¿Alguien más quiere compartir recuerdos de algún lugar hermoso? Carlota, Alejandra, Victoria, si quieren compartir. Si no, iremos cerrando pronto la sesión. También yo me apunto que cuando habla de lugares hermosos, me encontró mejor a pensar un lugar que sea natural que construido. No sé, porque es que siento una conexión más fuerte, ¿no? También puede ocurrir con lugares construidos, pero creo que la conexión que siento es menos, ¿no? Menos marcada. Eh, como
entiendo en eso, Carlota. Yo creo que es como es un tipo diferente de O, como que un lugar hermoso, natural, es como un O natural. Y Sí, sí. para mí, los edificios hermosos, hay este O por las personas, ¿no? Como Ujú. por las personas que lo crearon, que lo pensaron, que pusieron esa intención y ese trabajo, y que veo como cristalizado en esa obra, como el coraje, la fuerza, la creatividad, la inteligencia de los humanos, ¿no? Entonces, ese O es como más sobre lo que es ser humano y sobre mi propia experiencia como persona, que en cambio no encuentro en la naturaleza, porque es otro tipo, no es como otra dimensión. Y estaba leyendo un artículo sobre el O, como es una emoción, o se puede considerar una emoción que ayuda muchísimo a la salud, ¿no? Como sentirse O, y que habían hecho unas encuestas a muchísimas personas, como a miles de personas, sobre en qué momentos sentían O, qué les Ujú. provocaba O, y que en el mayor número de los casos eran características de otras personas, como ver actos de generosidad o de coraje en los demás, producía O, mucho más o mucho más frecuentemente que un paisaje natural, ¿no? Y no sé si es a nivel de socialización, porque pasamos más tiempo entre personas que en lugares naturales, o a nivel de potencia de la experiencia, pero pienso que las dos son muy válidas, ¿no? Que hay como una fascinación por esa belleza increíble de la naturaleza, que solo estar unos segundos ahí ya como que te relaja y te abre Pero también hay esta como belleza de las cualidades hermosas internas de las personas. Y para mí la arquitectura lleva un poquito de eso, o mucho de eso, de hecho. Y Mucho. por eso me gusta, sí. No, Em, ahora que Vanina decía las catedrales antiguas, esos grandes edificios, que uno se conmueve porque les representaba varias generaciones, o sea, el que empezaba a construirlo no lo terminaba y no lo alcanzaba a ver, y era la generación siguiente la que lo veía. Pero lo que tú dices, Marta, es eso, o sea, esas catedrales se pudieron hacer no solamente por el empeño, perseverancia, todo lo que pongamos pues, a decir, sino porque también es manifestación de nuestra inteligencia. Si no hubiera avanzado la geometría, si no hubiéramos tenido mejores conocimientos de matemáticas, de aplicar la ciencia, de cómo no se podía haber hecho eso. Entonces, cuando uno ve un edificio, también uno valora, digamos, la tecnología, o sea, cómo el ser humano pudo haber hecho esto. O sea, eso también impacta, eso también, bueno, en esa línea. Sí, A mí me gustaría compartir una frase de una colega, pero yo creo que nos puede haber pasado en alguna etapa de nuestra profesión. Ella me dijo, alcancé a sacar una foto rápido antes de que me la llenen de porquerías al lugar que había diseñado, ¿no? Y el hecho de que, de que ves las revistas de arquitectura impolutas, los espacios empíricos, o sea, sin absolutamente ningún tipo de personalización, que es que para el arquitecto lo vemos bello de esa manera, ¿no? Y capaz que nos olvidamos de cuando las personas empiezan a utilizarlo, la belleza pasa por otro lado, sino de cómo ellos lo viven y que tiene otra forma de belleza, que es cuando lo empiezan a vivir justamente a cada uno de los espacios. Así que digo, eso yo ahora ya tengo otra visión, pero seguramente años atrás he pasado por eso. Es decir, no me toquen esto, saco la foto ahora antes de que lo empiecen a usar, que después lo arruinan. Así. Ujú. Carlota, no sé si vas a decir algo que te hemos cortado antes. ah, mm, que estaba hablando Dio y ha dicho que en este experimento las características humanas era aquella que más producía esta emoción. Es interesante también porque uno de los efectos de O es un behavior, un comportamiento prosocial, ¿no? Quindi che sentendo esta emoción, tú estás más disponible para ayudar a los otros, eh, sí, para disponible con el otro. Eh, es interesante este círculo, ¿no? En alguna manera. Sí, sí. Gracias.
Paul, Claudia, ¿queréis compartir algún edificio hermoso, experiencia ambiental hermosa, favorita? Sí, sí, sí. Se me ocurren bastantes sitios, pero tengo que hacer el esfuerzo de pensar en lugares construidos porque, como dice Carlota, me pasa que antes pienso con la naturaleza. Algo bello externo que entra en mí, antes pienso en lo que estaba originalmente y de hecho los espacios que más nos suelen atraer o que creo que en general tienen una aceptación más genérica son aquellos que saben integrar o bien leyes de la naturaleza o bien la propia naturaleza en sí con aspectos de diseño biofílico o materialidades respetuosas. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho percibir el espacio en el que hacemos vida, en esta vivienda en la que estamos. Me gusta mucho cuidarla y fijarme cómo la luz entra y rebota de una manera según el día y según la hora. Y me gusta recrearme en mi propio espacio porque viendo ahí la belleza en mi propia casa es donde más uso, más jugo le puedo sacar para proyectar aquello que quiero hacer, ¿no? Que es estar aquí en familia, en este caso, y trabajar desde aquí concentradamente y tener encuentros como estos, pues en casa me gusta mucho porque veo nuestra naturaleza, lo que hacemos, lo que somos, y nos es más fácil compartirlo con los demás, ¿no? Porque estás en un espacio que cuidas y que lo ves como bello porque tiene aquello que quieres hacer de ti y de los tuyos, ¿no? Así que usar la belleza para proyectarla en tu espacio me parece una idea chula y muy útil, ¿no? Sí, yo algo que quería añadir también, un poco se ha comentado, pero como psicóloga a mí me llama la atención a veces que, bueno, de hecho es una pregunta que tenía, porque cuando se propuso el tema, la verdad es que lo encontré muy interesante porque yo varias veces he reflexionado sobre la belleza, preguntándome si hay como un criterio objetivo, esto que comentábamos, o subjetivo, ¿no? Y una de las cosas que veo quizá, o que más o menos que también se ha comentado, es que a veces también, como depende del criterio, ¿no? Por ejemplo, pues si uno busca salud en un edificio, ¿no? En una obra arquitectónica, pues a lo mejor se va a fijar en si hay luz natural, si hay ventilación, sí. Y eso quizá le condiciona a verlo más bello, no lo sé, ¿eh? Si otro prioriza más bien, pues a lo mejor, como decíais, la forma, ¿no? La morfología, pues entonces puede que, ¿no? Como este compañero que comentabais, ¿no? Pues que a lo mejor le gustara algo así de hormigón, pues que le guste, ¿no? Entonces, también me pregunto, ¿no? Ya no solo el comportamiento, como decía Paul, de, mira, la casa en sí nos retroalimenta a comportarnos de una forma, sino también a nivel cognitivo, pues a lo mejor lo que tú consideras importante, si eso también te condiciona en la experiencia de belleza, ¿no? De ver algo más bello o menos bello en función de lo que tú consideras importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho el tema de salud, el tema un poco de así, pero a lo mejor a otro le encanta el diseño y ve más bonita una casa, no sé, ¿eh? Con menos madera y más material especial, no sé. Total. Pregunta Sí, que me ronda muchas veces. sí, yo esto lo sigo entendiendo por este proceso de la sintonización, ¿no? Como que la belleza, mi definición de belleza era algo con valor sensorial que refleja nuestro mundo interno, ¿no? Entonces yo pienso que si en nuestro mundo interno valoramos la salud y la naturaleza, lugares que expresan estos valores, resonamos, conectamos, sintonizamos, nos gusta, nos parecen bellos. Si nosotros en nuestro mundo interno valoramos, porque lo hemos estudiado, fashion y el diseño y los colores y no sé qué, cuando vemos un lugar diseñado por un diseñador de marca brutal, pero que no hay ninguna planta, pero hay estos colores brillantes, como que wow, igual nos encanta porque expresa partes de nosotros mismos, igual pues esa fascinación por el diseño, esa detallismo con las formas o con los colores. Entonces, pienso que ahí está esa parte personal de la sintonización. Pero es verdad que a la conclusión que yo llego de la charla de hoy es que hay estas dos ramas, ¿no? Hay esa sintonización personal psicológica y hay esa parte biológica de nuestra evolución como seres humanos que va a hacer que ciertas proporciones realmente nos parezcan más bellas que otras, ¿no?
Yo creo que son los dos. Y más nuestras experiencias personales, más nuestros deseos. Y pienso que también en esa parte psicológica a veces es hacia donde tú quieres crecer, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, si buscas el éxito, igual lugares excesivamente lujosos te van a encantar, pero porque eso representa lo que tú estás buscando. Pero en cambio, si tú lo que estás buscando es una vida sencilla, conectada con la naturaleza, un lugar lujoso, un hotel de lujo, pues te va a dar repelús, porque Total. no conecta contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buena síntesis, sí, sí. Interesante. Y entonces también vuelvo a lo que decía Carlota al principio, que estos conocimientos de la neurociencia y la psicología, al final, nos enseñan que no hay leyes universales y que lo importante es hablar con el usuario, conectar con la persona y un poco desmontar este rol del arquitecto como el que lo sabe, sino hacer ese mediador con lo que esa persona necesita, dónde está en su momento, en su vida, en su mente, lo que valora, lo que no valora, y permitir que su entorno le refleje. Pues es muy interesante esta figura del psicólogo, ¿no? Que comentaba, bueno, que es tu tesis, ¿no, Carlota? Porque, bueno, como yo soy psicóloga a veces, ¿no? Pues pienso que interesante, porque es verdad, o sea, esto es muy importante saber cómo es la persona, en qué fase de la vida está, qué necesita en ese periodo de tiempo, Sí. esos años que va a estar viviendo. Sí. Es muy, muy interesante. ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante en este nuevo espacio, ¿no? ¿Cómo vas a condicionar un espacio que te ayude a hacer aquello que ahora quieres hacer, ¿no? Es que ahora quiero emprender algo. Pues móntate un espacio con un sitio en el que estudiar, trabajar, sea acogedor para ti, ¿no? Exacto. Encuentra lo bello, aquel rincón. Si ahora quieres hacer algo más de privatizar tu vida un poco más con, yo qué sé, con tu pareja y no tanto hacia afuera, pues un punto de encuentro íntimo en el que te encuentres a gusto, pues va a ayudar a aquello, ¿no? Claro. Cómo usar la belleza puesta en un sitio adecuado con lo que quieres hacer de aquí en adelante, ¿no? Diseñar no solo lo funcional, sino el comportamiento. Exacto. Muy bien. Esto me hace Diseñar recordar. para las necesidades psicológicas. Sí, exacto. No, iba a decir que esto me recuerda a lo que hablamos en el primer círculo, que ya había comentado con Vladimir con anterioridad, de que tenemos que crear un grupo de investigación sobre poner en común estas preguntas a los usuarios y crear como esta master document de todas esas preguntas más útiles que le podemos hacer a nuestros clientes para entender dónde están y qué necesitan. Y desde ahí crear un briefing de diseño. Yo sé que en eso Sergio ha trabajado mucho también. Y recientemente me he vuelto a acordar de la importancia de hacer un grupo de investigación así. Y pienso que igual las próximas semanas las tengo un poco difíciles, pero igual a mitades de verano voy a empezar este grupo y os enviaré información para que podamos tener unas reuniones separadas únicamente sobre esto, o igual un trabajo asincrónico donde en un documento de Word o varios compartimos estas ideas, porque creo que esto es una herramienta muy valiosa para el mundo, como seguir profundizando en cómo conectar con ese cliente. Muy bueno. De Soon una. enough. Pues chicos, ¿hay alguien más que quiera compartir algo? Ahora Si están en la seguimos final un de la poco. Champions. ¿Así? Pues buen momento para cerrar nuestra discusión intelectual y volver a involucrarnos de pleno en la vida, en las emociones del fútbol, de las El mundo relaciones que mundano. tenemos, de la naturaleza, sí, Lo vamos a mundano. ello. Un abrazo muy fuerte, chicos, es un placer cada vez encontrarnos y charlar. Muchas gracias. Gracias a todos. Exacto. Sí, gracias. Muchas gracias, Carlota. Hasta el Así es, próximo. gracias. Empezar nuestra sesión y preparar este resumen, esta síntesis tan Gracias a bello. todos. Gracias, Carlota. Y en la próxima sesión, que la vamos a llamar, como lo tengo aquí puesto, Psicología del Hábitat, tendremos a Claudia y a Paul contándonos su trabajo con los alumnos. Exacto. Oh, me encanta ese título. Qué Súper bien. expectante.
Lo vamos Pues, a hacer crecer entre todos y todas. Segurísimo. exacto. Excelente. Sí, sí. Solo introducimos temas. Aquí compartimos y lo generamos entre todos. Ujú. Muy bien. Genial. Nos vemos pronto. Gracias, Marta. Hasta pronto, Así es. chicos. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao. Chao, chao. descansen. Chao. Adéu, Marta. Adeu. Tot bé? Tot molt bé. El Zoom de sobte no m'ensenya els botons i no sé com parar. Ah, Això. sortim aquí. Perquè, sí, és que tinc, en fi, tinc unes notes i Vale. les volia copiar aquí. A veure, Molt bé. Quin dia ens veiem a la següent de juliol? la Perquè no ens caigueu. següent, No ens caigués el espera't, 15. a El 15 veure, tenim una boda, la resta crec que també. vale, vale. July, I una despedida. A veure què és. Círculo de Confianza el 8, el día 8, Que 8 és de dissabte. julio. És dissabte. Sí. Vale. A les 8. A les 8 potser estarem. Bé. Tenim la despedida del Sandro. És el Sandro? Sí. Que dia li Espera, fem és que vull, despedida? vull parar el recording perquè això s'està gravant, però no, és que no trobo, me cago en la mar. Vale. Paramos. Los botones no. Compartir, chatear, grabar. Que abajo. los he perdido, ¿sabes? Bueno, quien esté escuchando esto, hola, perdón. Es que no. No. Solo lo puedo dar a end, entonces nos quedamos sin. Vale, no te preocupes. Bueno, Dale ánimo. chicos, que Ya el hablamos, Marta. 8 me escribís si Sí, hay alguna sí, dificultad. nos lo miramos, ¿vale? Muy bien. Marta. Hasta pronto, disfrutad. Buenas Thank noches. you. Adiós. Adeu. Adiós.